Bienvenidos. Ya en esta oportunidad vamos a ver el tema de radio en línea, pues comenzar ya a introducirnos en lo que sería la radio en línea. Recuerden que en un primer momento nosotros hablamos de que vamos a hacer mayor hincapié en lo que es la radio en línea, precisamente para tener la oportunidad de nosotros conocer otras herramientas que a nosotros nos permitan abarcar este tipo de contenidos radiales, pero de una manera alternativa en la que pues todos podamos abarcar contenidos pues de nuestro gusto, sin de pronto estar tan limitados por de pronto algunas normativas o ideologías de lo que serían los medios tradicionales. Entonces, la idea es que nosotros tengamos en cuenta este tipo de herramientas, las ventajas que ofrece la radio en línea, precisamente para que sea de nuestro conocimiento y pues que en medio de todo ojalá podamos llegar a practicarlo, pues que cada uno de ustedes pueda practicarlo en algún momento. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Vamos a ver pues la definición de radio en línea, las ventajas de la radio en línea, también las desventajas que pueda llegar a tener la radio en línea y algunos ejemplos de lo que nosotros podríamos abarcar como radio en línea o ejemplos de lo que nosotros también podríamos relacionar, de pronto ya cambiando los temas o cambiando las estructuras, pero pues en general son ejemplos que nos van a dar alguna idea de lo que nosotros podríamos hacer dentro de esa radio en línea. Entonces, vamos a iniciar con la definición de radio en línea. ¿Qué es una radio en línea? Y pues las ventajas. Entonces, aquí nosotros, tanto la televisión como la radio o como los medios impresos, ya de tipo periódicos, revistas, pues se han alineado muchísimo con lo que es el Internet, con los medios digitales y pues asimismo las estrategias digitales, ¿no? Entonces aquí es lo que comúnmente nosotros llamamos el matrimonio tecnológico, ¿no? Y pues hoy en día hasta también los pequeños periódicos que ya son más de tipo locales, los medios alternativos, pues tienen su versión online, su versión digital o sus espacios digitales en general. Y pues también algunas cadenas de televisión pues envían su señal a satélites y demás para generar, digamos que una ampliación de su cobertura y que no sea solamente televisiva, sino que también se pueda abarcar asimismo de manera digital. Por eso ya también tenemos plataformas o los canales más reconocidos tienen sus plataformas también digitales para poder presenciar esos contenidos televisivos. Y pues uno de los medios que pues aprovechó en primera instancia esas oportunidades para pues proyectarse con una mayor fuerza, pues fue la radio precisamente. Y sobre todo por la necesidad de no decaer ante la aparición de la televisión. Recuerden que cuando la televisión apareció, pues la radio comenzó a decaer, se dejó de utilizar, casi que entra en una crisis en todo el entorno comunicativo. Entonces, precisamente por eso fue uno de los primeros que abarcó también diferentes estrategias en torno a toda la parte digital. Y pues no solamente las radios tradicionales, digamos que tomaron esa tecnología para transmitir en línea, sino que muchísimas personas, millones de aficionados, o pues de radioaficionados de todos los países, de todos los continentes, pues se encontraron también en la posibilidad del Internet, pues esa oportunidad que les permitía pues hacer radio, hacer contenidos nuevos, contenidos diferentes a lo que serían lo de los medios tradicionales o en dado caso, dependiendo de la cultura, pues los contenidos que abarcara como tal el gobierno. Entonces, la radio en línea, pues digamos que no es que haya logrado una revolución radiofónica tampoco, pero pues sí viene siendo un gran salto tecnológico, un hito, digamos que en la historia de toda la comunicación y pues una oportunidad que nosotros también podemos aprovechar precisamente pues para abarcar diferentes términos, contextos, etcétera. Esas radios en línea precisamente utilizan la tecnología streaming, que pues a nosotros nos va a permitir transmitir audio o transmitir video en tiempo real, es decir, hacer también en vivos en diferentes plataformas. Entonces, el funcionamiento básico se realiza pues desde una computadora, un computador que pues ojalá tenga un buen procesador
y pues se transmite el audio a un servidor web con un software de streaming. Entonces, este audio pues no se queda alojado como tal en el servidor, sino que pues está pasando continuamente y pues puede ser escuchado por cualquier persona en cualquier lugar del planeta en tiempo real mientras se transmite. Claramente, siempre y cuando pues tenga el enlace o pues el link concreto para ingresar, también mientras se genere todo el tema de compartir ese contenido, de invitar a las personas, etcétera. Entonces, el streaming pues es una distribución digital de contenido multimedia, ¿no? Y pues todo esto se abarca a través de una red precisamente de computadoras, y pues de esa forma pues los usuarios utilizan ese producto a la vez que se descarga. Entonces esa palabra también nos da a un nuevo concepto que viene siendo la retransmisión, que pues ya se refiere a una corriente continua que pues no tiene ninguna interrupción. Eso pues según la señal que nosotros dispongamos. Y pues generalmente también esa retransmisión pues hace referencia a la difusión también pues del audio o del video después de que se hizo la grabación, es decir, que no sería un en vivo como tal, sino que ya es una grabación establecida y simplemente se retransmite en otro momento, en otro tiempo, en otro espacio. Y eso pues nosotros lo podemos dar como una grabación en retransmisión o simplemente se puede hacer pasar por un en vivo, porque pues también al estar grabado y hacer retransmisión puede parecer en ese momento que es un en vivo. Entonces, ese tipo de tecnología pues funciona mediante un buffer de datos que pues lo que hace es que va almacenando todo ese flujo de descarga, ¿no? En la estación de ese usuario, en la estación del usuario que haya creado ese software o que haya creado ese canal o que en general esté haciendo la retransmisión. Y pues ya posteriormente pues se muestra ese material descargado. Todo eso pues se contrapone en parte al mecanismo de descarga de archivos que digamos que necesita o pues requiere que ese usuario descargue los archivos por completo para poder acceder al contenido. La idea es que eso, por lo menos con las plataformas actuales, pues ya no suceda, que sí exista esa opción de descargar, pero que no sea indispensable o que no sea un requisito. Y pues acá nosotros también, la idea es que comprendamos un poco más que por internet, pues nosotros podemos hacer una cantidad de transmisiones en vivo dependiendo las plataformas que nosotros utilicemos. Entonces, esas retransmisiones precisamente las podemos abarcar como contenido diferido o de contenido previamente grabado, como les venía comentando hace un momento, como pues, no sé, por ejemplo, una película de algún servidor, por ejemplo, de baja demanda o una transmisión de cualquier otro video que pues también se puede realizar en directo, que pues sería la difusión de contenido en tiempo real también a través de cualquier plataforma de internet, de algún evento que pues haya ocurrido anteriormente. Entonces, no sé, como ejemplo, un concierto o una señal de una cadena de televisión, etcétera. Entonces, la retransmisión en directo pues requiere también de una fuente de grabación de video y audio según lo que hemos visto hasta el momento. Y pues necesita un codificador del contenido, un editor, una red de distribución del contenido para entregar esa retransmisión a los espectadores. Ya cuando les hablo de la red de distribución me refiero a una plataforma que nos sirva como medio para hacer esa retransmisión. Ahorita ya también les voy a mostrar más adelante un ejemplo un poco más claro para que profundicemos esa parte. Y pues ya cuando nosotros pasamos al origen del streaming, pues también podemos encontrar a una de las bandas más reconocidas. Entonces, acá, pues básicamente nos están contando de la primera retransmisión. Entonces nos dicen, la transmisión, como se conoce en el siglo XXI, apareció en la década de los 90, el 18 de noviembre de 1994, por el grupo británico de Rolling Stones. Entonces ellos fueron los primeros que hicieron una retransmisión precisamente porque dieron a conocer una grabación de un concierto que ellos pues ya habían realizado y ese vino siendo esa primera retransmisión y lo que dio pie o dio origen a lo que nosotros conocemos actualmente como streaming. Listo, entonces acá vamos a ver un video también explicativo
de lo que sería el otro similar, porque de pronto por derechos de autor o algo así lo retiraron y se los cuelgo a ustedes en la plataforma, pero pues es básicamente lo que les comenté ahorita. Espérenme porque alguien, esto bien se podría llamar streaming, porque nosotros estamos utilizando una plataforma para compartir contenidos, ya sea en vivo o para compartir pregrabados, pero cuando nosotros hablamos de la retransmisión, hablamos de que estamos compartiendo un contenido que anteriormente ya fue grabado, que es lo que hace, ahorita en un momento les voy a comentar. Pero pues sí, básicamente se puede tomar como si fuera un streaming. Bueno, entonces, aquí también algunos ejemplos que nosotros podríamos abarcar como streaming sería, por ejemplo, Netflix, ¿no? Que es, pues viene siendo también una empresa de retransmisión de contenido audiovisual que pues nos ayuda también a distribuir legalmente, pues a través de esa red cualquier tipo de contenido, por ejemplo, películas, documentales, cortometrajes, series, miniseries, incluso novelas, etcétera. Pues claramente todos los que han sido cedidos em, por las productoras, ¿no? Los canales de televisión, los grupos empresariales, etcétera, que tengan el permiso pues de ser retransmitidos a través de esa plataforma de Netflix. Y pues ya enfocándonos en la radio, pues en contenidos de audio, pues nosotros podríamos encontrar plataformas como Spotify o como Deezer, que pues son empresas de retransmisión de música, de podcast, de programas radiales, etcétera. Entonces siempre van a quedar ahí guardados. Por ejemplo, en el caso que ahorita comentábamos de esta plataforma de Zoom, bien podría ser un streaming en el caso de cuando nosotros podemos ingresar posteriormente a las grabaciones de las clases desde la misma plataforma, que eso claramente se podría, solamente que a ustedes se les comparte ya en la plataforma cuando se les carga nuevamente a YouTube, pero sí existe la forma de que esas grabaciones queden en la plataforma y pues que en general les quede también compartido dentro de esa plataforma. Entonces ahí ya quedaría como completo ese proceso de streaming. Pero como nosotros lo vemos dentro de este proceso académico que ustedes ven posteriormente la grabación desde YouTube, ahí hay una interferencia dentro de ese proceso de streaming, pero pues sí se podría tomar como si fuera streaming como tal. Entonces, ahí tienen ustedes precisamente esos ejemplos en el entorno audiovisual como Netflix, ya tipo netamente audio, pues Spotify y Deezer. Pero aquí, pues antes de entrar en detalles del funcionamiento y pues de lo necesario para montar precisamente esa radio, pues vamos a ver algunas ventajas y desventajas de ese tipo de transmisiones. Entonces, dentro de las ventajas de la radio en línea, nosotros vamos a encontrar todo el tema de las licencias. Hasta el momento, nosotros no vamos a necesitar licencias en el caso de que sea, por ejemplo, un contenido alternativo. No es que nos vayan a pedir licencias para nosotros hacer ese tipo de retransmisiones, no nos van a pedir, por ejemplo, solicitudes engorrosas o resoluciones, ni permisos, etcétera, o pagos para conseguir, digamos que una retransmisión, sino que simplemente en Internet nosotros abarcando una plataforma, ya sea, por ejemplo, en este caso, que sea gratuita para no tener que pagar, pues nosotros podemos hacer ese tipo de retransmisiones, ¿no? Ya otra cosa es que de pronto nosotros abarquemos contenidos en los que sí tengamos que pagar, como por ejemplo películas o música que de pronto nos pidan derechos de autores, eso ya es diferente, pero como tal para las retransmisiones, pues no necesitamos nosotros ninguna licencia. Entonces, acá eso pues en parte nosotros deberíamos aprovecharlo actualmente porque pues a futuro tal vez pueda que eso cambie, ¿no? Como Internet ha cogido tanta fuerza y en general se comparten tantos contenidos, hay tantas transmisiones, retransmisiones, etcétera, pues muy posiblemente a futuro puedan existir regulaciones, aunque sería la verdad complejo porque pues no hay una medición exacta de los usuarios que hacen retransmisiones, no hay una medición exacta de cuántas transmisiones se podrían hacer o qué tanto alcance tienen. O sea, se sabe que en Internet hay muchísimo alcance,
pero no hay una estadística concreta, más allá de la que puedan llegar a tener cada una de esas plataformas como estadísticas internas. Pero sin embargo, pues hay que tenerlo ahí, digamos que en el tintero por si llega a pasar más adelante, en el que tal vez algunas plataformas por lo menos si les lleguen a colocar licencias o cosas por el estilo para poder hacer retransmisión, sobre todo con el tema de compañías discográficas y cosas por el estilo. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos o en México, las empresas que gestionan los derechos de autor pues ya están cobrando la mayoría de radios en línea también, sobre todo pues si pasan publicidad y demás les están cobrando. Pero hay otros países en los que no hay mayor control, o sea, incluso en Estados Unidos y México todavía hay muchos medios en línea que pues se saltan ese tipo de licencias y multas. Y pues en otros países eso que todavía no se ha nombrado ni se ha establecido porque es muy difícil tener una normativa sobre eso. Entonces, la idea es que si nosotros pensamos en iniciar un proyecto de radio, sea pequeño o que a futuro pueda ser más grande, y que contenga música y publicidad comercial, pues la idea sí es entablar ya diálogos con las gestoras de derechos de autor para tener seguridad de que sí se puede transmitir ese tipo de música, ese tipo de publicidad y que de pronto a futuro no existan multas, porque ya después de que pongan la multa, pues ya no hay absolutamente nada que hacer. Entonces, sí, revisar precisamente dentro de esas plataformas si se puede llegar a colocar esa música y demás. Hablamos de la cobertura. Entonces, aquí, pues, la cobertura del Internet viene siendo prácticamente mundial. De pronto en las zonas en las que no exista Internet, es más por, de pronto, una mala administración de los gobiernos o similares, porque pues en general ya los satélites pueden enviar señales a todo el mundo, a todos los países, todas las ciudades en general, solamente que no en todo lado pues existen las antenas suficientes para que exista esa cobertura. Entonces, ¿qué entidades regulan esas reglas, profe? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, después les profundizo esa parte un poco más. Bueno, entonces esa cobertura, pues hace unos años, pues digamos que había que también tener muchísimo más esfuerzo para escuchar las radios de otros países, ¿no? También, pues ojalá que tuvieran recepciones de onda corta, pues muchas veces no llegaban. Entonces había que muchas veces ingeniárselas para alcanzar a tener una antena, para alcanzar a coger señal, tener, digamos que una posición determinada para alcanzar a coger esas ondas de radio para poder medio escuchar. Y pues asimismo no era solamente con la radio, sino también muchas veces con la televisión. Pero pues actualmente, incluso ya en muchos sitios no se utilizan las tales antenas, sino que pues ya existe una conexión a internet, a los satélites y demás y listo. Entonces, ya teniendo en cuenta esos cambios, pues muchísimas radios comenzaron ya a tener mayores avances, teniendo en cuenta que pues se comparte también experiencias con radioaficionados de otros países o de otras ciudades y pues asimismo existe un mayor apoyo, un mayor compartimiento también de los contenidos y pues asimismo se generan los oyentes, ¿no? Compartiendo contenidos y demás. Entonces, en general, la cobertura pues sí nos ha ayudado muchísimo a todo el tema, digamos que de desarrollar o fomentar un poco más ese tipo de contenidos o de emisoras alternativas. En el tema de transmisión, pues nosotros generalmente si tenemos conexión a internet, pues podemos transmitir desde cualquier lugar, ¿no? Digamos que no hace falta que nosotros ya estemos con el cable pegado a una antena o pegados a una cabina, porque pues ya con la radio en línea nosotros podemos transmitir desde cualquier lugar donde pues tengamos una conexión de banda ancha, un equipo pues así sea pequeño informático, pues básicamente vamos a poder hacer cualquier transmisión, incluso desde un celular se puede realizar. Entonces, esa posibilidad pues la convierte también en un ideal precisamente para hacer transmisiones, ¿no? Porque no es, digamos que complejo hacer una transmisión siempre y cuando nosotros tengamos los equipos que nos aguanten precisamente el peso de ese software. Y pues, digamos que aquí pocas radios hacen uso de esa ventaja. Hay muchas radios
que inician súper bien y ya después no siguen con el tema o de pronto no le meten mucho esfuerzo, entonces tampoco se dan a conocer. Entonces, la idea es que nosotros pues aprovechemos esas conexiones a Internet para pues tranquilamente lanzar contenidos, compartirlos, generar mayor interacción. En cuanto a los costos, pues los costos en radio en línea vienen siendo mucho más bajos, digamos que frente al gasto tan alto que tienen las emisoras tradicionales en equipos, en estudios, en transmisores, en los costos de las frecuencias, porque pues ellos cuentan con sus frecuencias FM, AM, etcétera. Mientras que la radio en línea, pues básicamente se necesita pues pagar el recibo de internet, tener pues los equipos necesarios, el computador básicamente. Si se van a hacer pues radio, tendríamos que tener tal vez un micrófono. Digamos que iniciando muchas personas lo que han hecho es simplemente utilizar el micrófono del mismo computador o de un celular y pues asimismo abarcan el audio. Entonces, digamos que no hay mayor costo en lo que sería una radio en línea, por lo menos en un inicio. Ya cada equipo, digamos que va viendo cómo puede comenzar a invertir en dispositivos tecnológicos y demás. Y pues a eso hay que sumarle el costo del servidor. Digamos que hay algunas opciones que son gratuitas, como pues vamos a ver más adelante, y hay otras opciones que son de pago, pero de todas maneras no son pagos demasiado altos, que no se puedan, digamos que pagar en algún momento en el que ya se tenga toda la motivación para hacer una radio en línea. Las audiencias, pues, son específicas también. Ya nosotros también mencionaremos en otro punto que pues una de las mayores desventajas son los pocos oyentes que, digamos, nos pueden sintonizar simultáneamente en una radio en línea. Pero desde otro punto de vista, pues eso también puede ser una oportunidad, porque pues las radios en línea a nosotros también nos permiten segmentar muchísimo más la audiencia y hacer una programación más dirigida y muchísimo más personalizada. Digamos que acá también en muchos casos esas radios ocupan también a oyentes o a comunidades específicas que se reúnen en torno a un tema específico, por ejemplo, una especie de blog, pues un blog en audio claramente, un radioblog, o temas específicos que simplemente no se tratan a profundidad en lo que sería un medio radial tradicional, porque pues los medios tradicionales precisamente como necesitan una audiencia masiva, pues asimismo abarcan temas masivos, abarcan temas que de pronto no vayan a generar mucha polémica, contenidos que tengan contentos a la mayoría de los radioescuchas, etcétera. Mientras que en ese tipo de contenidos alternativos ya comenzamos a tener otros temas que no se tratan en las radios tradicionales y pues son temas que generalmente pues van enfocados a un público objetivo ya específico. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una radio en línea que no logré conseguir bien el link porque me aparecían varios dañados, pero hay una radio en línea que se llama Radio DocCat y pues ellos básicamente abarcan varias horas de programación donde ellos hacen como consejos a los oyentes sobre comportamiento animal, sobre psicología animal, como pues cómo hacer que, por ejemplo, que el perro no sea agresivo y no ataque a la gente o ataque a otros perros, o cómo hacer para que no dañen las cosas de la casa, bueno, como cosas de ese estilo, un poco más enfocadas a comportamiento animal, que pues eso generalmente no va a estar en una radio tradicional, ¿sí? Cómo educar o cómo tratar psicológicamente a un perro, por ejemplo. Entonces, son contenidos específicamente para un público objetivo y ellos hacen sus transmisiones directamente desde Los Ángeles, en California. Y pues básicamente lo que ellos consiguen con sus transmisiones es también generar comunidades de personas que les interesan esos temas, no sé, tipo veterinarios o personas que están muy enfocadas en comportamiento animal, porque lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, sobre todo en las zonas donde son personas, digamos que de estrato alto, con una estabilidad económica o, digamos, una disposición también económica más alta.
tienden mucho a tener o a pagar también servicios de ese tipo, como personas especializadas en comportamiento animal que vaya y les eduque al perro. O sea, no solamente los paseadores y demás, sino que ellos ya tienen como diferentes servicios en torno a eso, cosa que, por ejemplo, en América Latina no se ve mucho. O sea, si acaso está el veterinario y ya. Y eso porque pues hay gente que ni siquiera lleva a sus mascotas al veterinario. Entonces, dependiendo asimismo la cultura donde se esté manejando, el contexto, etcétera, pues asimismo se van generando comunidades y pues se va enfocando a un público objetivo. Entonces, básicamente eso es lo que trata en cuanto a las audiencias. Ya en cuanto a la multimedia, pues aquí en su gran mayoría, pues la gente que escucha radio por internet, pues lo hace muchas veces sentados frente a una computadora. O sea, eso por lo menos dentro de las pocas encuestas que se han podido realizar, es lo que se ha abarcado, que la gente suele hacerlo más frente a una computadora que desde un celular. Sin embargo, eso digamos que ha tenido cambios respecto a la tendencia de Spotify o Deezer, porque pues tanto Spotify como Deezer sí se utilizan muchísimo más en el móvil, en el celular, pero por ejemplo lo que es Netflix u otras retransmisiones como tipo Vimeo o los mismos sitios web se utilizan más desde portátiles. Y pues Netflix, que tiene su salvedad desde el televisor, pero en general también se utiliza mucho más el portátil o pues el computador. Pero entonces aquí la idea es que nosotros también sepamos aprovechar este tipo de, digamos que, de ventajas para darle un valor agregado al oyente y precisamente ofrecer lo que les comentaba hace un momento como una página web, por ejemplo, donde exista mayor interactividad, mayor participación. Si sabemos que se conectan más desde un portátil, pues podemos ofrecer no solamente un audio en el que se esté dando un programa, una programación, una parrilla, sino que se puede abarcar toda una página web en la que hayan también blogs, donde esté pues el programa radial, donde exista una parte en la que los oyentes puedan dejar de pronto sus comentarios, donde puedan debatir, bueno, etcétera, generar mayor interacción y pues asimismo nosotros generar audiencia, ¿no? Generar audiencia y generar comunidad. Entonces, esas páginas generalmente eso es lo que incluyen blogs, videos, fotografías, las mismas audiotecas con programas ya emitidos para que los puedan revisar, encuestas. Muchas veces también se llegan a hacer programas tipo webcam en la que se conectan varias personas y hablan o debaten o muestran las imágenes de la cabina mientras se realiza un programa, que eso también es muy común. Por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales, ellos eso fue lo que adaptaron a sus programas, por ejemplo, tipo la FM, tipo Blue Radio. Ellos lo que hicieron fue abarcar ese tipo de grabaciones donde ellos, mientras están abarcando su programa de radio, al mismo tiempo en la televisión o en el sitio web, están mostrando la imagen en vivo de la cabina donde ellos están haciendo ese programa radial o en TDT. También he visto que ellos tienen sus canales sobre eso. Entonces, eso también genera, digamos que mayor interactividad, que ellos abarquen otro tipo de contenidos, no solamente el radial, sino que también se abarque una comunicación también un poco más corporal, ¿no? Porque pues la radio no nos permite acceder a ese tipo de comunicación no verbal, pero ya con estos nuevos contenidos, pues sí lo podemos hacer. Ahí también, pues podríamos abarcar secciones de textos, enlaces web, de pronto para los que tengan redes sociales también, salas de chat en vivo, las encuestas que les comentaba hace un momento, los blogs del programa, las audiotecas, foros. Aquí también se podría integrar el tema de recibir llamadas a través de voz IP, o sea, como mensajería, como ya de tipo WhatsApp, Skype para sacarlas también al aire, que eso se hace mucho, o simplemente para no complicarse, pues reciben por WhatsApp el mensaje o el audio y pues lo colocan en el micrófono y ya queda perfecto. También lo que se pone muchas veces son tablones de anuncios, anuncios dentro de los sitios web, que eso es lo que ya hacen las personas, sobre todo cuando tienen un canal de radio en línea conocido, que ya tiene cierta cantidad de audiencia,
pues comienzan a lanzar también anuncios en el sitio web para monetizarlo, ¿no? También pues anuncios gráficos, tipos banners con publicidad y demás, que pues eso va a ayudar a monetizar y pues aumentar los ingresos precisamente de esas páginas. Bueno, entonces ahora abarcaríamos lo que serían las desventajas. Entonces, dentro de esas desventajas de transmitir en radio online, vamos a ver pues claramente más poquitas desventajas que lo que son las ventajas, pero pues igual hay que hablar de ellas para tenerlo en cuenta y pues tener alternativas o tener estrategias para, digamos que tener plan A, B, C en el caso de que nos ataquen estas desventajas. Una de ellas es que pues relativamente no es gratis, aunque el costo sí baja, pues no va a ser gratuito, ¿no? Acá, digamos que por lo menos en América Latina, pues escuchar radio tradicional es casi algo de todos los días. Nosotros no tenemos el hábito de escuchar radios en línea, por lo general siempre son las emisoras tradicionales. Digamos que hasta ahora se está cogiendo como el hábito de, por ejemplo, escuchar podcasts en Spotify y demás, pero de que accedamos a un sitio web a ciertas horas, a escuchar un programa radial en línea, pues en general no existe en América Latina ese hábito, muy pocas personas lo hacen. Se hace más en Estados Unidos, en Europa, como países que ya tienen mucho más ese hábito de acceder a contenidos alternativos a los tradicionales. Dentro de lo que sería pues el acceso al Internet, pues aquí claramente existe un limitante porque pues no todas las personas también, nuevamente en algunos países, sobre todo lo que sería América Latina, hay muchas regiones en las que aún no hay un acceso a Internet continuo. Digamos que hay muchas regiones en las que aún no hay antenas o que el Internet es malo o es intermitente. Entonces, no todas las personas tienen ese acceso a Internet, por lo que también nosotros podríamos vernos limitados si tenemos una audiencia o un público objetivo que se encuentra en esos lugares que no tienen un acceso a Internet muy estable. Aquí dentro de lo que sería también el tema, pues claramente de la audiencia, pues ya vemos el tema de los oyentes limitados, ¿no? La cantidad de personas que pues acceden a esa radio en línea pues está limitada, ya sea por el ancho de banda del servidor que transmite, porque hay muchos servidores que llegan a limitar los participantes de una retransmisión, como por ejemplo en el caso así de Zoom o de Meet, hay unos participantes límite, pónganle ustedes 50, 100 personas, 150. En otros llega a pasar que no hay un límite, pero cuando se conectan muchas personas se comienza a poner súper lento porque el servidor comienza a bajar. En otros casos pues simplemente no hay oyentes suficientes según los hábitos precisamente de los oyentes. Entonces no hay suficientes oyentes como para llenar un programa. O sea, muchas veces se conectan 4 o 5 personas, sobre todo cuando apenas la emisora está iniciando, pues es normal que no hayan muchos oyentes. Tendría que enganchar mucho el contenido para que se fidelicen si no existe precisamente ese hábito, ¿no? Ya muchas de las plataformas también lo que hacen es que dan planes, pues claramente pagos para aumentar el ancho de banda de esos servidores, pero pues en general, si no existe esa capacidad de inversión, pues entonces simplemente se puede utilizar una plataforma que sea gratuita mientras se va cogiendo, digamos que mayor práctica, mayor experticia, mientras se llegan a fidelizar más oyentes para posteriormente sí llegar a pagar de pronto un dominio o cosas similares. O también lo que se puede hacer es simplemente utilizar redes sociales o sitios web, como también les voy a mostrar más adelante. Entonces, aquí, antes de seguir con este tema, les quiero mostrar un ejemplo un poquito más claro de lo que sería un ejemplo de una plataforma de retransmisión. Pero entonces espérenme, lo voy a abrir aquí. Listo.
Esta es una plataforma que se llama Vimeo, de pronto muchos de ustedes ya la conocían, otros de pronto no mucho. Vimeo es una plataforma de streaming que nos va a permitir a nosotros cargar diferentes videos, o sea, cargarlos aquí para verlos posteriormente. Se dejan ahí guardados, simplemente se enlazan o se comparten por medio de enlace como tipo YouTube. Hay categorías, hay claramente un límite para guardar, ¿no? Por gigabytes como tipo Dropbox o como una USB. Y pues dependiendo también el gasto que se dé en esto o lo que se invierta, pues aumenta esas gigabytes, ¿no? Digamos que dentro de lo que sería el plan gratuito, pues hay un límite y si se quiere aumentar, pues ya se pagan diferentes planes. Entonces, se pueden cargar como videos o también nosotros podemos programar eventos en vivo, tal cual como ustedes lo ven aquí. Esos eventos en vivo pues se pueden hacer directamente, o sea, en vivo. Voy a buscar alguno acá. Estas son clases, por ejemplo, que también se abarcan así. Voy a coger esta que todavía no se ha hecho, que es del 18. Entonces, estas son clases que se pueden programar para hacerlas en vivo. Acá pues no solamente clases, puede ser cualquier tipo de programa, sea radial, audiovisual, etcétera. Entonces, aquí se puede hacer en vivo directamente. Pero si yo lo que quiero es hacer una retransmisión, como les comentaba hace un momento, entonces simplemente yo acá le doy clic en siguiente y le doy en la opción de conectar RTMP, que esa es la opción que a mí me da para acceder al software de codificación para hacer la retransmisión. Entonces, acá me dice clave de transmisión es esta. O sea, la transmisión es la que se haría acá en vivo, pero como lo que yo voy a hacer es una retransmisión, igual yo coloco este código y lo voy a ubicar en el programa en el cual yo voy a abarcar como tal ese contenido, que sería el software también de streaming de retransmisión. Entonces, acá les voy a mostrar cuál sería ese que por lo menos pues yo utilizo con este. Y ese software se llama OBS. Ese software me permite hacer precisamente esa retransmisión. Entonces aquí ustedes simplemente meten el video que ustedes ya hayan grabado, ya sea, por ejemplo, el programa radial o el video o lo que ustedes vayan a mostrar, ustedes lo meten como fuente multimedia o como fuente de audio. O sea, ustedes tienen acá todas las opciones, imágenes, navegadores, capturas, bueno, captura de entrada de audio, etcétera. Y cuando yo meto acá, por ejemplo, les voy a hacer aquí el ejemplo concreto. Yo copio esta clave de transmisión y esa es la que yo voy a meter acá, por ejemplo, en los ajustes, en emisión y lo coloco acá. Esta sería mi clave de transmisión. Cuando yo ya la acepte, simplemente le doy clic en iniciar transmisión. Cuando yo inicie acá la transmisión, pues aquí en Vimeo automáticamente se va a comenzar a reproducir ese video y pues acá las personas que estén viendo eso van a tener la sensación de que es en vivo, pero pues no es en vivo, es una retransmisión. Y eso cuando termine esa transmisión en vivo, acá ya incluso nos dice que está listo para transmitir. Cuando yo le dé finalizar, pues eso va a quedar simplemente dentro de los videos que ya están acá cargados en la lista de videos, pues van a quedar esos eventos en vivo que ya se han realizado. Ahí quedan todos guardados para que posteriormente, pues las personas simplemente puedan acceder y volver a verlo. Entonces, esta es una plataforma igual de streaming y esta también viene siendo otra plataforma de streaming, pero esta tiene como ventaja adicional a Vimeo que no solo me permite hacerlos en vivo, sino que esta OBS me permite también retransmitir. Entonces, esa sería la diferencia entre estas, o pues esas son también algunas opciones o ejemplos que nosotros podríamos abarcar precisamente dentro de esos procesos. Acá, dentro de lo que sería la audiencia, lo ideal es que nosotros averigüemos quiénes son nuestros oyentes, ¿no? Que tengamos también como un análisis o una investigación también de esos oyentes, precisamente para saber cuáles son sus hábitos, si escuchan de pronto más
por plataformas alternas o por sitios web o por redes sociales, etcétera. Entonces, asimismo, nosotros podemos seleccionar los medios que estén acorde a también a nuestro público objetivo, a los temas que nosotros vayamos a tratar. Entonces, la idea es precisamente que nosotros tengamos muy en cuenta quiénes son esos oyentes, qué hábitos tienen de escucha precisamente de esos contenidos y pues se aceptan en general el audio de una manera pues buena, ¿no? De que en general se enganchen. Y por eso también nosotros vemos más adelante lo que sería el podcast, que es algo que nosotros también vamos a profundizar en otra sesión, que es básicamente pues contenidos que son muchísimo más, digamos que sin tanto comercial, sin cuñas, que también se basan en algunos temas, generalmente van por capítulos y pues en general nosotros a través de esos diferentes contenidos, sea el programa radial, sea podcast, etcétera, pues nosotros vamos a empezar a convertir a la audiencia, la vamos a empezar a programar básicamente y la vamos a comenzar a fidelizar, ¿no? Es también acostumbrarlos un poquito a lo que serían esos nuevos contenidos, pero pues para acostumbrar a la audiencia, pues hay que crear esos contenidos, pues sí o sí para ya mostrar algo. Entonces, aquí lo ideal, precisamente después de que nosotros ya tengamos todos esos datos, es abarcar también otro tipo de estudios. Entonces, dentro de esa investigación para conocer a la audiencia, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos un estudio que realizó precisamente Spotify cuando estaba llegando al mercado y cuando estaba comenzando a conocer el mercado. Y Spotify sacó este estudio en 2018. Y pues ellos abarcaron precisamente el porcentaje, digamos que de tendencia o del cuál era ese porcentaje de preferencia de los radioescuchas en torno a a las emisoras tradicionales. Entonces, aquí ustedes pueden ver precisamente que Blue Radio, por lo menos en ese momento, era una de las emisoras más escuchadas, 32%, la Mega 30%, W Radio 30%, la FM 26, Caracol Radio también 26, Tropicana 25 y la X 20%. Todo eso, digamos que tiene una relevancia precisamente porque eso nos va a permitir a nosotros saber qué es lo que la gente en general prefiere escuchar, qué tipo de contenidos prefieren escuchar, qué tipo de música, qué tipo de interacción también entre el locutor, entre el oyente, etcétera. Y pues asimismo nosotros tomar acción frente a los contenidos que pues nosotros estemos pues abarcando, ¿no? Ya aquí más adelante se abarcó otro tipo de informe, ¿no? Entonces hay un informe que también lo realizó la compañía a través de una firma que se llama Cantar TNS. Y pues esa es también un poco diferente porque va a abarcar precisamente el ECAR, ¿no? Que es un estudio continuo de audiencia radial. Entonces ellos ya también se encargan de manera más profunda de hacer diferentes estudios, de hacer diferentes encuestas para precisamente entender un poco más cómo se comportan los oyentes, cómo se comportan las diferentes emisoras. Y pues acá ustedes tienen precisamente ese reporte que fue replicado por la revista Dinero y pues esas vienen siendo las emisoras más escuchadas por personas entre 15 y 64 años. Entonces ahí ustedes pueden ver precisamente los resultados, cómo se mueven esas estadísticas, qué es la preferencia precisamente de los oyentes. Aquí ustedes pueden ver que eligen más los contenidos de entretenimiento, musicales, todo lo que es hablado, tipo noticieros y demás, no se escucha tanto, digamos que sí tiene también preferencia, por ejemplo, como Blue Radio, que es hablado, pero entre las dos, pues se elige generalmente las emisoras musicales, sobre todo en las horas pico que se conectan las personas, tipo en la mañana, en la noche. Anteriormente, o por lo menos antes de la pandemia, pues la gente se conectaba muchísimo más en los horarios en los cuales se estaban trasladando, por ejemplo, a sus trabajos
o cuando estaban regresando a sus casas, entonces se conectaban desde sus dispositivos móviles a escuchar la radio, etcétera. Entonces, esa medición también, digamos que aseguró en su momento o afirmó que el alcance de Spotify avanzó muchísimo y pues era tal que ya lograba un 22% de la medición y superaba a la emisora de la X con el 20% que ustedes vieron anteriormente. Entonces, a partir de eso, pues fue que Spotify también comenzó a tener muchísimo más alcance y pues en contraste con el reporte de Spotify, el ECAR, digamos que uno de los más recientes, pues antes de todo el tema de la pandemia, pues ubicó precisamente a Olímpica Estéreo como la más escuchada del país, es decir, que ya había bajado a Blue Radio. Y pues según ese reporte, esa emisora precisamente tiene el 11,5% de participación dentro del total de las audiencias, que pues eso para ser el total de las audiencias, pues es bastante alto, ¿no? Y pues esos resultados del ECAR pues dan cuenta precisamente de esas emisoras que están en ese top 10. Y aquí ustedes tienen como un listado de los dos ranking o de los dos informes que lanzó la ECAR en el 2018 y en el 2019, donde ustedes pueden ver pues cómo ellos se van, digamos que peleando los podios para llegar hasta el primer lugar y pues Olímpica por lo menos se mantuvo, igual Caracol Radio se mantuvo. Ya de los que estaban de tercer puesto hacia abajo, pues sí ya comienzan a tener diferentes lugares, ¿no? Eso dependiendo de las decisiones que ellos tomen en cuanto a sus contenidos y demás. Ya dentro del ranking de las emisoras de noticias, que eso ya va aparte a todo lo que es entretenimiento, Caracol Radio pues sí quedaría de primeras con el 33%, porque pues Olímpica es más de entretenimiento, entonces quedaría de primeras en cuanto a noticias, Caracol Radio, después W Radio, Blue Radio, la FM y finalmente RCN Radio. Últimamente RCN sí ha decaído mucho más, pues tanto radial como televisivo, pero pues digamos que aún se ha mantenido. Entonces, aquí ustedes, lo ideal es que hagamos como mayor hincapié en el último informe que se lanzó, que vendría siendo 2019, aún por los temas de pandemia y afectaciones y demás, no se ha lanzado, digamos que un informe muy concreto o muy claro en cuanto a las afectaciones también de la pandemia en la escucha de la radio tradicional, pero pues también cabría analizarlo, ¿no? Pero pues estos vienen siendo, digamos que los datos más recientes dentro de la normalidad, donde pues se ve ese movimiento, las tendencias de lo que se consume y pues cómo se consume. Ahí también digamos que uno de los hallazgos de ese informe es que por primera vez en Bogotá, pues una cadena regional musical como es Olímpica Estéreo, pues lideró el número de oyentes, ¿no? Pues superando precisamente a Caracol Radio, porque generalmente las emisoras que quedaban de primeras eran de la costa o de Medellín o de Cali. Entonces, esa es la primera vez que pues un medio bogotano pues ocupa el primer puesto y pues todo eso también evidencia pues esos cambios de tendencias donde pues las audiencias ya se están reorganizando, están migrando a emisoras de música por encima de las habladas. Y todo eso también tiene mucho que ver en la mayoría de veces con los contextos sociales en los que se ubica el país. Generalmente cuando la gente tiene como mayor presión económica, tiende a enfocarse más en contenidos de entretenimiento, porque pues tanto problema por aquí, tanto problema por allá, pues prefieren desconectarse por un momento a contenidos de entretenimiento, ¿sí? Otra de las cosas, digamos, es que ya cuando hay problemas graves a nivel social, como lo que, por ejemplo, nosotros estaríamos viviendo actualmente con el paro nacional, sí se dispara un poco más la audiencia en radios habladas, asimismo en la parte digital o televisiva con las noticias, porque pues la gente quiere estar al tanto de lo que está sucediendo. Aquí, pues también otra causa de los resultados, o pues de estos resultados en específico, es la temporada en la que se realizó, ¿no? Porque pues según ese estudio, las preferencias radiales también pueden llegar a cambiar, no solamente por el tema del contexto social,
sino por el momento del año, porque por ejemplo en ese último ECAR, en el del 2019, nosotros vemos esa estacionalidad donde hay una preferencia por las emisoras musicales, porque también se evidencia mucho que en ese momento se acercaba a noviembre, se acercaba a diciembre, entonces las personas también tienden a tener comportamientos un poco más alusivos al festejo y pues asimismo van a buscar emisoras que den ese tipo de música como más de diciembre y demás, como justamente como vendría siendo Olímpica, que por esas épocas pues comienza a colocar ese tipo de música súper navideña y demás. Entonces, esas emisoras musicales, pues digamos que siempre han sido muy escuchadas porque pues son más, o sea, en principio pues son más las musicales que las habladas, ¿no? Y pues en segundo lugar, por todo el tema que les comento del contexto social, del momento del año en el cual también se encuentren las personas. Y pues en general eso demuestra una mayor oferta de ese tipo de emisoras musicales. Asimismo, si nosotros vamos a abarcar una emisora o una radio en general que sea en línea, pues nosotros debemos ver también las tendencias que están en el mercado o por lo menos hacia el público objetivo al que nosotros nos vamos a estar dirigiendo. Que si, por ejemplo, nosotros tenemos más un tema o nos gusta más un tema que es hablado, pues nosotros podemos combinar lo hablado con la música. Eso también como para no quedarnos atrás en las tendencias, porque igual sí o sí, pues hay que introducirnos en el mercado y en las preferencias de los oyentes para pues generar también esa fidelización. Acá también lo que nosotros abarcaríamos sería em, el tema precisamente de los estratos, ¿no? Eso pues porque también hace parte de esa categorización de los oyentes y de cuál sea nuestro público objetivo. Entonces, precisamente por eso nosotros debemos conocer a nuestro público objetivo, saber sus hábitos, su estrato, sus preferencias, qué música les gusta, etcétera, para pues asimismo nosotros atraer a la audiencia que a nosotros, pues digamos que más quepa dentro de lo que nosotros vamos a abarcar en nuestros contenidos. Entonces, acá, dentro de lo que nosotros podemos ver en cuanto a cifras, ya podemos evidenciar precisamente según el ECAR que aproximadamente el 24% de los estratos altos pues escucha emisoras habladas, es decir, que lo que ustedes ven marcado, incluso aquí arriba, como el 24% de emisoras habladas, la mayoría de oyentes que están dentro de ese porcentaje de 24% son personas de estrato alto, la gran mayoría. Digamos que no es el común denominador, pero sí la mayoría son de estratos altos. También otro de los resultados que sacó esa ECAR era que también el 24,5% de esas personas de estratos altos que pues escucha emisoras habladas, el 17% de ese 24% escucha también musicales. El resto pues simplemente se dedican solamente a las habladas. Y pues también ellos hablaban de que los estratos del 1 al 3, que viene siendo de los bajos al medio, están aumentando su participación en las emisoras musicales. O sea, digamos que muchas veces los estratos bajos medios tenían mayor participación, digamos que en otro tipo de contenidos, estaban mucho más enfocados a la televisión, mientras que ha aumentado su participación también en la radio, pero más hacia emisoras musicales. Y era más hacia también musicales más de tipo popular, ¿sí? Como por ejemplo La Calle y como emisoras de ese tipo. O incluso pues Olímpica, Oxígeno, como las que son mucho más populares, hacia esas se estaban enfocando estratos bajos medios. Y también cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los jóvenes, pues nosotros acá también evidenciamos que son mucho más afines a las emisoras musicales, o sea, aproximadamente el 60% de los jóvenes pues se inclinan muchísimo más hacia emisoras de entretenimiento. Entonces, esas precisamente abarcan mayores audiencias juveniles, como por ejemplo la Mega, 92.4, el mismo Oxígeno, los 40 principales, todos esos que son mucho más abarcados por la juventud.
Y pues asimismo ellos van a abarcar el tipo de música, las cuñas, la forma en la que están hablando, etcétera. Entonces, lo ideal es que nosotros siempre tengamos, pues también muy en cuenta ese tipo de índices. Dentro de lo que es, por ejemplo, la juventud, nosotros vemos, o pues dentro de lo que sería nuevamente el informe de la ECAR, ellos hablan que de las mayores audiencias que nosotros tenemos dentro de esa juventud, el 28% vienen siendo hombres y el 62% vienen siendo mujeres las que escuchan las emisoras, por lo menos habladas. Y en cuanto a las musicales, sí viene siendo como 50 y 50. ¿Listo? Eso también como para tenerlo un poco más en cuenta dentro de los perfiles que nosotros estemos por lo menos buscando. Aquí dentro de lo que es la semana número 3, ustedes van a encontrar pues la presentación precisamente de radio en línea, que es lo que vimos en este momento. Van a encontrar ustedes un PDF sobre la inclusión de las TIC. Entonces vamos a encontrar ese PDF de inclusión de las TIC, donde precisamente es importante que nosotros hagamos un poquito más de hincapié en cómo nosotros debemos avanzar un poquito más en la apropiación de esas plataformas tecnológicas. Eso porque nosotros, por lo menos dentro del avance en América Latina específicamente, estamos quedados en la inclusión de las TIC. Digamos que en algún momento las podemos llegar a conocer y demás, pero no las hemos incluido mucho en nuestros hábitos, no las hemos incluido mucho en los procesos que nosotros tenemos actualmente dentro de lo que sería, por ejemplo, educación, comunicación, etcétera. Entonces, precisamente por eso nos dio muy duro la pandemia, porque no existía, o sea, no solamente por el virus, de que no teníamos previsto que fuera una pandemia, sino que nosotros además no estábamos preparados para un cambio digital. Nosotros generalmente estábamos muy enfocados a la presencialidad, a los medios tradicionales, etcétera. Entonces, prácticamente nos cogieron con los calzones abajo. Entonces, la idea es que nosotros ya comencemos sí o sí, casi que obligatoriamente, a hacer esa inclusión de las TIC en todo lo que nosotros abarquemos prácticamente en nuestra vida, lo laboral, lo académico, lo personal. Entonces, acá ustedes tienen este PDF que viene siendo bien pequeñito sobre precisamente esa inclusión de las TIC que viene siendo bien importante. Y también acá les quería recordar que la próxima semana, semana número 4, ustedes van a encontrar el cuestionario número 1, que ese se habilita el lunes 17 de mayo. Cuando ustedes ingresan, ustedes pueden ver la descripción del cuestionario. Se habilita el 17 de mayo a las 0 horas y cierra el 27 de mayo a las 23:59. Tienen 2 intentos permitidos y pues una hora límite de tiempo que pues eso es sobrado y les queda la calificación más alta. Eso pues para que ustedes también ya vayan, digamos que agendando la realización de ese cuestionario. Recuerden que igual ustedes tienen acá todos los contenidos a su disposición para que pues lo estudien, puedan ver también las grabaciones, las presentaciones que también contienen pues toda la información pertinente de lo que estamos hablando hasta el momento. Entonces, no sé si hasta este momento